Amigos y compañeros, buenos días. Nuevamente estoy con ustedes a través de nuestro canal Libros del APRA y esta mañana voy a conversar con la compañera Marilia Medrano. Ella es una joven compañera natural del Cusco. Hoy día ella nos va a contar qué está haciendo y dónde se encuentra. Marilia, buen día y bienvenida al canal Libros del APRA. Muy buenos días, compañero, y con todos los que nos están viendo. Bueno, me presento. Mi nombre es Marilia Medrano García. Soy cusqueña, tengo 27 años. He estudiado siempre en instituciones educativas públicas. El colegio lo he estudiado desde el inicial hasta el quinto de secundaria en la institución educativa Nuestra Señora del Rosario, Fe y Alegría 21, en el distrito de San Jerónimo del Cusco. La universidad la he estudiado en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. He estudiado la carrera de Ciencias de la Comunicación. En el nivel de maestría, he estudiado una maestría en Gestión Pública en la misma universidad, en el Cusco. Y actualmente acabo de terminar mi maestría en Comunicación de las Organizaciones en la ciudad de Lyon, en Francia, y estoy esperando empezar mi segundo año de maestría en Gestión de la Información de las Organizaciones. Qué bonito, Marilia, escuchar compañeras jóvenes como tú dedicadas a formarse, a prepararse. Quería saber, ¿cómo conociste a Víctor Raúl Haya de la Torre? Bueno, la historia con Víctor Raúl Haya de la Torre es una historia familiar. Yo he nacido en una familia aprista y para empezar debo decir que hasta los 8 años yo fui la última hija de la familia. Después nació mi hermano menor. Entonces, desde que me acuerdo, yo siempre salía con mi papá. Y cada vez que caminaba con mi papá, le saludaban con un silbido que decía tarán, tarán, tarán. Y yo le decía, papá, ¿por qué se saludan así? No entiendo. Y podía ver una persona a la otra calle y le silbaba y era el mismo silbido y la misma respuesta. Y siempre se decían compañeros. Si se encontraba con alguien en la calle, buenos días compañero, buenas tardes compañero, ¿cómo está? Y todos eran compañeros. Entonces, cuando yo le pregunto por qué se silbaban así, mi papá me dijo, y yo me acuerdo bien chiquita, que cuando él estaba en la universidad, a los apristas los separaban. Ha habido y es conocida esta pelea que hay entre los apristas y los comunistas. En el Cusco, en la universidad, había muchos comunistas y a los apristas los separaban. Entonces, para comunicarse en sus años de jóvenes en la universidad, empezaban el silbido, que es la primera tonada de la marsellesa, para comunicarse. Y podían estar separados, pero sabían que estaban juntos. Pasando los años, siempre íbamos a la fiesta de la fraternidad que se hacía cada 22 de febrero. Y un año en particular, el primero en que conocí a Haya de la Torre, fue cuando a mi papá le entregaron una medalla de plata que tenía la imagen de un señor que estaba mirando al horizonte. Y decía Haya de la Torre, APRA Cusco, no recuerdo bien el año. Y yo pregunté a mi papá, ¿quién es Haya de la Torre? Y mi papá me empezó a hablar de él y me dijo, bueno, la persona que está aquí es Haya de la Torre, así como detrás de usted está el cuadro de Haya de la Torre, en la medalla había una imagen similar. Y desde entonces supe que la persona a la que decían el jefe, que había hecho muchas grandes cosas que yo escuchaba, era Haya de la Torre, y durante mucho tiempo empezamos a leer, a escuchar historias del aprismo juvenil de mi papá y a sentir ese ánimo de querer saber más quién era esa persona tan fabulosa que había podido pensar cosas tan grandes para su país. Y así lo conocí por una medalla y por todo lo que ocurre en el contexto de los apristas, el hecho de decirse compañero, el de silbar la marsellesa, y ahora paradójicamente estoy en Francia y cada vez que escucho la marsellesa francesa, pienso en la marsellesa del partido, con letras que hablan de nuestro país y de nuestra doctrina. Qué interesante la manera que cuentas cómo conociste a Víctor Raúl, porque de verdad tú perteneces ya a la generación post-Haya, ¿no? Y eso es importante reconocer como la parte sentimental.
Pero aparte de eso, ¿estás leyendo algunas obras o has leído algunos libros de Víctor Raúl, escritos por él mismo? Sí, con mi papá siempre hemos leído Aya de la Torre, lo hemos leído en orden y en desorden. Él me entregó las obras completas cuando yo estaba en la universidad y yo empecé a leerlas. He leído también a Manuel González Prada, las horas de lucha las leí en quinto de secundaria, porque tenía que hacer una disertación para hablar de la crisis que hubo en el 2009 y con mi papá preparamos un discurso sobre ello, que también lo he recogido en mi Facebook este año para hablar un poco de la crisis por la que estamos pasando. Y bueno, leí las horas de lucha para entender un poco, leí las obras completas y también las he leído incompletamente porque había veces en que yo tenía algún tema del que hablar en la universidad y estaba buscando una visión que no venga de fuera, una visión de pensadores nuestros, de nuestra realidad, porque como siempre lo hemos dicho en el APRA, las ideas tienen que acomodarse a la realidad y no la realidad a las ideas. Entonces, buscando y buscando ideas que partan de nuestra realidad, hay que consumir a nuestros pensadores, a quienes han visto en la realidad del Perú esa fuente para poder escribir y dejar ese legado tan grande. Entonces yo siempre agarraba una obra de Aya que tenía que ver con el tema, buscaba alguna parte y ya la leía y la intentaba asimilar, ¿no? A lo que estábamos viviendo ahora. Y fue así que hicimos con mi papá esa presentación para el 2009 por la crisis económica que había y que ahora han pasado 9 años, 10, y sigue siendo relevante. Y pensar que también habíamos tomado pensamientos que eran de mucho antes y que siguen siendo relevantes. Eh, ha habido veces en las que no tenía que hacer, agarraba un libro de las obras completas de los 8 tomos y bueno, solo leía lo que me salía como para buscar el mensaje del día y ver qué podía hacer, cómo lo podía asimilar, interpretar. Y bueno, yo creo que para hablar del aprismo hay que escuchar a los viejos, porque nada más te apasiona que escuchar esas historias de lucha, de pasión, de amor por el país y de lucha por un sueño de un país más justo, de un país más grande, ¿no? De un país, de un mejor país. Y es la historia de todos los peruanos que amamos a nuestro país. Empezar por soñar un mejor país y hacer cosas para que realmente ese sueño se cumpla. A los apristas nos dicen que somos idealistas, pero si no sueñas un mejor país, jamás vas a llegar a uno. Es verdad, Miguel Latorre siempre nos decía que todo comienza de un sueño, y él comenzó también de un sueño, y su sueño fue mirar una patria grande, una patria como la que tenemos, a la que le llamó o le llamamos los apristas Indoamérica. ¿Y por qué? Porque partió de la realidad, conoció que en el Perú, como en Bolivia, como en la Argentina, como en México, en cualquier país de América Latina o Indoamérica, los problemas eran comunes, y por eso él plantea la creación de una doctrina continental como es el APRA. 7 de mayo para los apristas es importante porque a partir de ahí se inicia la gran tarea histórica del APRA continental. Y hoy con este avance que es la tecnología y de la que él siempre hablaba, él decía que la revolución en el mundo lo iba a hacer la ciencia y la tecnología. Y hoy podemos nosotros, por ejemplo, en este caso concreto contigo, disfrutar del avance de la tecnología y tú en Francia y yo aquí en Moche podemos conversar sobre Haya de la Torre. Hay cosas importantes que tú has mencionado, el hecho de González Prada. González Prada fue el maestro pues, de la generación del 900, maestro de Haya de la Torre, de Mariátegui, de Vallejo y de Valdelomar, por citar algunos grandes personajes de aquella generación. Y todos ellos fueron gente que le dieron lauros a nuestra nación. Eh, de Haya de la Torre también podemos recoger nosotros que él plantea toda la concepción del cambio en nuestros países y en América Latina a partir de la economía. Él dice que, por ejemplo, tiene una tesis muy importante que dice que hay que saber tratar con el capital para crear riqueza para el que no la tiene. Esa tesis, ¿qué opinión te merece a ti?
Hablando de cosas que son relativas y no absolutas, no podemos irnos solo hacia el capitalismo o solo hacia el socialismo. Tenemos que buscar un equilibrio, económicamente hablando, y como todo en la vida, todo debe tener un equilibrio. Entonces, si nosotros usamos el capitalismo para generar riqueza que nos pueda ayudar a desarrollarnos, estaríamos haciendo que el equilibrio entre estos dos modelos nos sea beneficioso. Eso no es negar que debemos consumir lo nuestro o que debemos ser nacionalistas. No es negar nuestra realidad, nuestra naturaleza. Eso es valerse de las herramientas que tienes a disposición de la manera más inteligente para generar el desarrollo en tu país. Muy bien, ya estamos casi entrando a la parte final de esto y me gustaría saber todas estas enseñanzas que has aprendido a través de los libros, de las historias contadas por tu padre, del haber escuchado de compañeros mayores que tú. ¿Qué legado, qué mensaje te deja a ti y qué legado, qué mensaje también puedes tú transmitirle a los compañeros jóvenes que vienen detrás de tu generación? Bueno, para empezar, decir que el aprismo es una idea trascendental. Yo me he sentido muy orgullosa que en clases de la universidad haya profesores que hablen de Aya de la Torre y que lo mencionen como una forma de hacer que nuestro país y que nuestra realidad mejore. Porque yo creo que consumir lo nuestro, para entender lo nuestro, es lo fundamental. Hay muchas personas que creen que son nacionalistas y que aman al Perú, pero no consumen a sus filósofos, no consumen a sus políticos, no consumen su doctrina. Con esto no digo que todos tengan que ser apristas, solo los invito a que conozcan a estos grandes pensadores que han soñado con un mejor país, y si la idea les convence, tal vez puedan ser apristas. Pero hay algo y una tarea que nos queda a todos pendiente, y es el deslindar con esos malos agentes que durante 40 años han destruido el partido y que han hecho que las personas nos vinculen como personas que no son honestas, como personas corruptas o como delincuentes. La tarea es ahora para los apristas el hecho de decir, vamos a limpiar la casa y vamos a demostrarle al Perú que esa doctrina sí puede ayudar, sí puede hacer que lleguemos al desarrollo. Creo que es importante que reconozcamos quienes le han hecho daño al partido, los alejemos de nuestro camino y que realmente hagamos que esa doctrina florezca, porque es una gran idea. Muchos reconocen a Aya de la Torre. Incluso ahorita mismo podríamos decir que muchos somos más hallistas que apristas. Entonces debemos volver a hacer que el APRA esté vinculado a Aya de la Torre y no a esos personajes que son desagradables para nuestra historia y para la trascendencia de esta idea, esta ideología. Muy bien, Marilia. Es un gusto escuchar a compañeros jóvenes como tú que nos dan la esperanza de saber que nuestro partido tiene una perennidad asegurada en el futuro. Y eso tiene que pasar justamente por conocer nuestra historia política, nuestra historia prista, por conocer nuestra doctrina y por conocer también el valor o los valores que practicaron todos nuestros grandes maestros del aprismo. Aya de la Torre no solamente fue un hombre que vivió humildemente, no solamente fue un personaje que ocupando el único cargo que tuvo en su vida como presidente de la Asamblea Constituyente, no cobró absolutamente nada. Y el sol que a él le asignaron fue como una cuestión simbólica, porque tenía que ver también con las remuneraciones de los congresistas que trabajaban allí. Pero todo eso nosotros tenemos que reivindicarlo. Y quienes están en la tarea de cumplir con esa misión ahora o mañana son los jóvenes de hoy y los jóvenes que vienen detrás de ustedes. Así que me parece muy interesante el mensaje que tú nos acabas de dar. Te felicito y de todas maneras éxitos en tus estudios de posgrado que estás haciendo en París y que esperamos que pronto estés aquí en nuestra patria para que te sumes a la causa pues, de todos los apristas, los viejos y los jóvenes que estamos empeñados en rescatar el partido, los orígenes del partido, que son los orígenes de la honestidad, de la transparencia, de la consecuencia y de la lealtad. Gracias, Marilia. Un abrazo Gracias, y hasta compañero. pronto. Un abrazo fraterno.